La lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas, mientras Daniel estaba sentado solo en su sala de estar, la tenue luz de una única lámpara proyectando largas sombras en las paredes. Sus dedos acariciaban los bordes de dos fotografías que descansaban en su regazo, una de su difunta esposa, Claire, con su sonrisa congelada en el tiempo, y la otra, una ecografía en blanco y negro, granulada del hijo que nunca llegaron a conocer. Su pulgar rozó el rostro de Claire, recordando cómo su risa solía llenar la casa, cómo se le arrugaban las comisuras de los ojos cuando sonreía. El silencio a su alrededor se sentía asfixiante, apretándole el pecho con un peso insoportable. Un golpe en la puerta lo sobresaltó, sacándolo de sus pensamientos. Dejando las fotos a un lado, Daniel cruzó la habitación y abrió la puerta para encontrarse con su vecina anciana, la señora Holloway, parada en el porche con un plato de galletas recién horneadas en sus manos. «Pensé que te vendría bien algo dulce», dijo con una amable sonrisa, entrando cuando él se hizo a un lado para dejarla pasar. Su mirada se posó en las fotografías sobre la mesita de café, y su expresión se suavizó. «Ayer estuve como voluntaria en el centro comunitario», comenzó acomodándose en el sillón junto a la chimenea. «Tuvieron una feria de adopciones. Había tantos niños maravillosos buscando un hogar». Daniel soltó un leve suspiro y negó con la cabeza. «Agradezco la idea, señora Holloway, pero no estoy seguro de estar listo para eso». Ella no insistió, simplemente asintió con comprensión, pero después de que se fue, sus palabras se quedaron dando vueltas en su mente, negándose a ser ignoradas. Esa noche, la casa se sintió más vacía que nunca. El peso de la soledad se hizo más pesado en sus hombros y, por primera vez en años, se encontró considerando un futuro diferente al que se había resignado. 2 semanas más tarde, se encontraba de pie justo dentro de la entrada de la feria de adopciones, sintiéndose más fuera de lugar que nunca. Decoraciones alegres adornaban las paredes y el sonido de las risas infantiles resonaba en la habitación. Parejas recorrían el espacio, hablando con trabajadores sociales y conociendo a los niños, en un ambiente cargado de una esperanza palpable. ¿Primera vez aquí? Una voz cálida lo sacó de sus pensamientos. Al voltear, se encontró cara a cara con una mujer que aparentaba unos 40 y tantos, sus amables ojos marrones llenos de comprensión. Le extendió la mano. «Soy la señorita Reynolds, una de las trabajadoras sociales aquí». «Daniel Carter», respondió él estrechándole la mano. «Sí, es mi primera vez». Ella lo estudió por un momento y luego asintió. «Deja que te muestre el lugar». Mientras caminaban por la feria, ella le explicó los distintos procesos de adopción, describiendo los pasos que tendría que seguir. Luego, su expresión se volvió más seria. «Hay un caso especial del que me gustaría hablarte». Charlotte apenas reaccionó. Sencillamente se quedó allí, con la mirada clavada en el suelo y la respiración agitada. Ethan no esperó más. Se levantó y fue hacia las niñas, que cayeron en sus brazos. Rose se aferró a él, hundiendo la cara en su pecho. Harper rodeó su cintura con los brazos y Olivia se enganchó de su manga. Melody sollozó en silencio, ocultando el rostro tras su cuaderno. Y Avenue. Ava lo abrazó, de verdad lo abrazó, no con esa cautela distante de antes, sino algo sincero, lleno de significado, y para Ethan eso lo era todo. Charlotte salió escoltada poco después, no los miró al pasar. Mientras salían a la luz del sol, la señora Ellison dio un suave golpecito en el brazo de Ethan. «¿Lo hiciste bien?», murmuró. Tragó saliva para deshacer el nudo de su garganta. «Lo hicimos bien», corrigió. Esa noche, la casa se llenó de calidez. Pidieron pizza. Hubo música suave. Las niñas rieron, charlaron y por primera vez celebraron de verdad. No más sombras, no más miedo. Harper se subió a su regazo y le sujetó las mejillas con sus pequeñas manos. «Nos quedamos, ¿verdad?»,
susurró como si todavía dudara. Ethan la besó en la frente. Se quedan para siempre. Más tarde, cuando las niñas ya dormían, Ethan se quedó en el sofá mirando al techo. Lo había logrado. Estaban a salvo. Eran suyas, y siempre lo serían. En algún lugar de la casa oyó la voz susurrante de Ava a sus hermanas. Estamos en casa. Los días siguientes estuvieron llenos de algo nuevo. Paz. El temor que había impregnado la casa se disipaba poco a poco, sustituido por algo más ligero. Las niñas ya no se sobresaltaban ante ruidos inesperados. Harper dormía sin despertarse llorando. Los dibujos de Melody recuperaban colores vívidos, con paisajes alegres y retratos oníricos de gente sonriente. Olivia se aventuraba a pasar más tiempo fuera de casa, perdiendo el miedo al espacio más allá de la valla del patio. ¿Y Ava? Ava aún comprobaba los cerrojos por la noche. Seguía observando la calle por la ventana de vez en cuando, con los dedos tamborileando nerviosos en el muslo. Pero la carga en sus hombros era distinta, más ligera, aliviada. Ya no lo llevaba todo en solitario. Ethan se dio cuenta de cada uno de esos detalles. También notó cómo las niñas empezaron a referirse a la casa simplemente como casa, sin pensarlo. Cómo Rose corría a la puerta cada tarde tras la escuela gritando «Papá, ya llegamos», sin reparar en ello. Cómo Ava había dejado de guardar una maleta debajo de la cama. Una tarde, mientras cenaban, Harper se subió de nuevo a su regazo, jugueteando con los botones de su camisa. «¿Podemos hacer algo especial?», preguntó. Ethan alzó una ceja. «¿Algo especial?». «Como algo familiar», terció Melody, haciendo garabatos con el lápiz contra la servilleta. «Para celebrar». Olivia dudó. «¿Como unas vacaciones?». Ethan rió. «Tal vez no unas vacaciones largas, pero...». «¿Qué tal un viaje de fin de semana? Solo nosotros». Ava alzó la vista de su libro. «¿A dónde?». «A donde ustedes quieran», respondió Ethan. «Un lugar divertido». Ava intercambió una mirada con sus hermanas. «La casa del lago», dijo por fin. Ethan se extrañó. «¿La casa del lago?». Melody asintió. «Fuimos una vez, hace mucho tiempo, antes de... todo». Ethan se inclinó hacia ellas. «¿Quieren volver?». Ava se encogió de hombros, pero asintió. «Sí», y así quedó decidido. El fin de semana siguiente llenaron el auto y se dirigieron a las montañas, a una cabaña que Ethan había alquilado cerca del lago. El trayecto fue largo, con música, risas y discusiones sobre quién se estaba comiendo los mejores bocadillos. Rose se durmió a mitad del camino, acurrucada en el regazo de Harper, mientras Olivia leía un libro en silencio. Al llegar, las niñas bajaron corriendo, maravilladas ante la vista del agua. Era a principios de primavera, el aire fresco, y el lago centelleaba bajo el sol de la tarde. Ethan las miró acercarse a la orilla, quitándose los zapatos para sentir el agua en los pies. Incluso Ava sonrió, jugando con Melody mientras ambas salpicaban. Aquella noche hicieron una fogata junto al lago. Ethan preparó hamburguesas en la parrilla mientras ellas tostaban malvaviscos, riéndose bajo el cielo estrellado. En un momento dado, Ava se sentó a su lado, contemplando las llamas. «Se siente diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Ethan. «Bien, diferente», aclaró. Él sonrió. «Sí, lo es». Más tarde, sentados todos juntos contemplando las estrellas, Rose se acurrucó contra Ethan, bostezando. «¿Papá?». La palabra aún lograba estremecerlo cada vez que la oía. «¿Sí, cariño? ¿Tenemos que volver?». Ethan rió suavemente, echando a un lado un mechón de cabello de su frente. «¿Algún día? Sí». Ella suspiró con dramatismo. «¿Pero por qué?». «Porque allá está nuestro hogar». Rose reflexionó un momento y luego asintió, adormilada. «Bueno, pero podemos volver aquí, ¿verdad?». Ethan rodeó sus hombros con un brazo, alzando la vista hacia el agua, donde Ava y Melody seguían lanzando piedras planas para hacerlas rebotar.
todas las veces que quieran. Al regresar unos días más tarde, todo se sentía más estable, más definitivo, pero aún quedaba algo que Ethan tenía que hacer. La siguiente semana llamó a Ava a su despacho. «Quiero hablarte de algo importante», dijo. Ava frunció el ceño, cruzándose de brazos. «¿De qué se trata?» Ethan tomó aire, sacando unos papeles de su escritorio y deslizándolos hacia ella. Ava dudó antes de cogerlos y leer la primera página. Se le escapó un leve jadeo. Allí estaban las palabras: petición de adopción legal. Sus dedos se crisparon sobre el papel. ¿Quieres adoptarnos? Ethan asintió, notando un nudo en la garganta. Solo si ustedes también quieren. Ava no habló por un instante largo. Sus manos temblaban al dejar los papeles a un lado. Entonces, sin aviso, se echó hacia adelante y lo abrazó con la fuerza más intensa que él hubiera sentido nunca. «Sí», susurró contra su hombro. «Sí». A Ethan se le humedecieron los ojos mientras la estrechaba con cuidado. Esa misma tarde reunió a todas las niñas en la sala. «Tengo algo importante que preguntarles», dijo, arrodillándose frente a ellas. «Sé que ya somos familia en todo lo que importa, pero me gustaría que fuera oficial». Sacó 5 pequeñas cajas, cada una con un collar que tenía un delicado símbolo de infinito grabado. «¿Me permitirían adoptarlas? ¿Que sea legal? ¿Que sea para siempre?» La respuesta fue inmediata. Harper saltó a sus brazos, casi tirándolo al suelo. «Sí». Melody, con lágrimas, se limitó a asentir. «Claro». Olivia sonrió tímidamente, algo poco habitual en ella, y asintió. Rose dio palmadas. «¿Para siempre?» «Para siempre», repitió Ethan. Ava, en silencio, tomó su collar. Le dio la vuelta varias veces entre sus dedos, contemplando el símbolo antes de alzar la vista. «Para siempre», susurró. El proceso de adopción llevó meses, pero el día que llegó por fin fue perfecto. Todos se reunieron en el juzgado, las 5 niñas alineadas junto a Ethan, mientras el juez sonreía al revisarlo todo. «He de decir», comentó, hojeando los documentos, «que este es uno de los casos más felices que he tenido entre manos». Ava estaba de pie, con la espalda erguida, la cabeza en alto. Cuando el juez selló los papeles, lanzó una mirada a Ethan. «Es oficial», dijo. «Ahora sí que están atrapadas conmigo». Ethan rió, con el corazón a punto de estallar de dicha. Y no lo cambiaría por nada. Después fueron a celebrarlo con helados, sentándose en la misma mesa del restaurante de siempre. Rose terminó con chocolate en toda la cara. Harper hablaba sin parar. Melody hacía garabatos en las servilletas. Ava se sentó junto a Ethan, en silencio un segundo antes de apoyar la cabeza en su hombro. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?», preguntó él. «Por no rendirte con nosotras». Él tragó saliva con dificultad. «Nunca», prometió. Y lo decía en serio. Mientras volvían a casa al atardecer, Harper ponía música y cantaba desafinada. Olivia ponía los ojos en blanco, aunque sonreía. Melody pintaba en su muñeca con un rotulador y Rose abrazaba a su oso. Ava contemplaba la carretera con una suave curvatura en la comisura de sus labios. Y Ethan miraba a sus hijas, a su familia, sabiendo. Por fin habían encontrado su hogar para siempre. La suave luz del comedor proyectaba sombras tenues sobre la mesa mientras Ethan observaba a las niñas charlar con entusiasmo durante la cena. Harper agitaba el tenedor con tanta energía que casi volcaba su vaso de leche, contando una historia de una ardilla que vio en el patio del colegio. Rose, riéndose, levantó su osito como si también estuviera implicado en la conversación. Charlotte, al otro extremo de la mesa, escuchaba en silencio, con las manos sobre el regazo. Aunque llevaba meses visitándolas, aún había momentos en que se la veía titubeante, insegura de su lugar en sus vidas. Como si lo notara, Melody giró hacia ella mostrándole su dibujo más reciente. «Lo hice hoy», dijo, deslizando la hoja. Charlotte la levantó con cuidado.
Al verla se quedó sin respiración. Era un dibujo de todos ellos sentados a la mesa, sonriendo, tal como en ese instante. Ethan en el centro, Harper y Rose a cada lado, Olivia con un libro en el regazo, Melody dibujando y Ava de pie detrás, vigilante como siempre. Y junto a ellos, Charlotte. Los ojos de Charlotte se llenaron de emoción mientras miraba a Melody. «Es precioso», susurró. «Eres muy talentosa». Las mejillas de Melody se sonrosaron ligeramente ante el halago, pero asintió. Quise dibujar algo que se sintiera real. Charlotte tragó con esfuerzo y dirigió una mirada a Ava, que se había mantenido en silencio casi toda la velada. Pero Ava observaba. Había visto el temblor en las manos de su madre al tocar el papel. Tras un instante, Ava habló con voz suave. «Deberías llevártelo». Los ojos de Charlotte se abrieron un poco más. Ethan contuvo la respiración. Esa era la primera invitación clara que Ava le hacía, el primer signo de que tal vez, solo tal vez, las heridas entre ellas pudieran comenzar a sanar de verdad. Charlotte dudó, pero luego asintió despacio. «Gracias». La tensión en la atmósfera pareció aflojarse un poco. Olivia retomó el tema de su libro y la conversación fluyó nuevamente con la naturalidad de un hogar cualquiera. Ethan soltó el aire en un suspiro silencioso. No era perfecto, pero era un avance. Los meses siguieron pasando y cada nueva visita traía pequeños pero significativos cambios. Charlotte empezó a llegar antes, ayudando a Harper con sus trabajos o escuchando a Olivia leer. Se sentaba con Melody mientras dibujaba, dándole palabras de aliento. Incluso enseñó a Rose a atarse las zapatillas, mostrándoselo una y otra vez hasta que la pequeña aprendió a hacerlo sola. Y Ava observaba. Veía cada gesto de bondad, cada esfuerzo de Charlotte. Seguía cauta, con el corazón en guardia. Pero ya no se la veía endurecer la expresión cada vez que Charlotte entraba en la habitación. Una tarde, mientras Charlotte se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «Ava», dijo en voz baja. Ava, sentada en el sofá con una revista, alzó la vista. Charlotte tragó saliva. «Sé que no merezco aún tu confianza, y puede que nunca me la gane del todo, pero solo quiero que sepas que lo intento». Ava la miró en silencio. Al cabo de un momento, asintió apenas. «Lo sé». Charlotte cerró los ojos un segundo, intentando contener las lágrimas. «Gracias. Significa más de lo que crees». Cuando se fue, Ethan notó un brillo distinto en la mirada de Ava, más suave, inseguro, pero no del todo cerrado, y supo que, por fin, Ava estaba dispuesta a empezar a soltar el pasado. En una tarde fresca de otoño, con hojas doradas crujiendo bajo sus pasos, la familia entera se reunió en un huerto de calabazas para su primera salida conjunta. El aire olía a sidra y madera, y las risas de las niñas resonaban mientras Rose corría en busca de la calabaza más grande del mundo. Harper la seguía con risitas ahogadas, mientras Melody y Olivia debatían sobre cuáles eran mejores para tallar luego. Ethan caminaba unos pasos detrás, mirando a Ava y a Charlotte recorrer ese espacio entre ellas. «¿Sabes?», murmuró Charlotte. «Aún recuerdo cuando eras pequeña. Te encantaba venir a sitios como este». Ava la miró con escepticismo. «Sí», Charlotte asintió. «Siempre elegías la calabaza más fea, porque decías que nadie más la querría. Decías que también merecía un hogar». Ava parpadeó. Casi lo había olvidado. Charlotte esbozó una media sonrisa. En aquel entonces no lo entendía, pero ahora sí. Caminaron en silencio un rato hasta que Ava habló de nuevo. «Quizá encuentre una calabaza fea hoy». Charlotte contuvo la respiración y asintió. «Me gustaría verla». Ethan sintió que el corazón se le hinchaba ante aquel intercambio. No estaban completamente sanadas, pero se acercaban.
Llegó Acción de Gracias con su aroma a canela y pavo asado inundando la casa. Las niñas se arremolinaban en la cocina, cada una con una tarea. Harper preparando la mesa, Olivia revolviendo la salsa, Melody decorando la tarta de calabaza con espirales de crema. Rose se sentaba junto a Ethan en la encimera, ayudando mientras le robaba trozos de pan del relleno. Charlotte estaba en el umbral, mirándolas con una sonrisa tímida. Ethan le indicó con un gesto que se uniera. ¿Quieres ayudar? Charlotte vaciló, pero luego avanzó remangándose. La salsa de arándanos me sale bastante bien. Ava, que arreglaba el centro de mesa, se burló con una sonrisa apenas visible. Ya juzgaremos si es buena o no. Las risas resonaron por la cocina. Cuando al fin se sentaron a cenar, la mesa rebosaba no solo de comida, sino de calor, de afecto, de algo que antes parecía imposible. Se pasaron platos y se contaron anécdotas, mientras Ethan miraba de reojo cómo Ava y Charlotte se observaban con cierto entendimiento. Quizá, solo quizá, era algo parecido al perdón. Aquella noche, mientras Ethan acostaba a Rose, ella alzó la vista con los párpados cansados. ¿Crees que mami siempre volverá ahora? Ethan le acarició el cabello. Creo que está haciendo todo lo posible por estar presente. Rose asintió bostezando. Me alegra. Se durmió casi de inmediato, aferrada a su osito. Ethan se quedó un instante mirando su carita serena. Al salir al pasillo, encontró a Ava apoyada en el marco de la puerta. ¿Todo bien?, le preguntó. Ella se encogió de hombros, aunque en sus ojos brillaba algo diferente. Sí, se volvió para mirar hacia la escalera. Creo que iré a ayudar a mamá con los platos. Ethan sonrió. Creo que le encantará que lo hagas. Ava asintió y se fue. Ethan soltó el aire, apoyándose contra la pared. Durante tanto tiempo, esa familia se había unido por la necesidad de sobrevivir, por aferrarse los unos a los otros frente a todo lo que habían vivido. Ahora, sin embargo, estaban construyendo algo más fuerte, algo duradero, algo real. Y por primera vez, Ethan comprendió con total certeza. Habían encontrado, juntos, su verdadero hogar. Ella lo estudió por un momento y luego asintió. Deja que te muestre el lugar. Mientras caminaban por la feria, ella le explicó los distintos procesos de adopción, describiendo los pasos que tendría que seguir. Luego, su expresión se volvió más seria. Hay un caso especial del que me gustaría hablarte. Intrigado, Daniel siguió su mirada hacia la esquina más apartada de la sala, donde estaban sentadas 5 niñas. La mayor, alta y dueña de una compostura sorprendente para tener 14 años, vigilaba a las demás mientras fingía leer un libro. A su lado, una de 12 dibujaba en una libreta, esbozando de vez en cuando una leve sonrisa a la pequeña que estaba a su lado. Una silenciosa niña de 10 años se sentaba algo separada, observándolo todo con cautela, mientras una de 5 rebotaba sobre sus talones con una energía inagotable que hacía sonreír a las otras pese a sí mismas. Ella es Emma, dijo la señorita Reynolds, señalando a la mayor. Luego Sofía, con la libreta de dibujo, Lily, que suele aislarse un poco, Hazel, la inquieta, y la pequeña Daisy. Había algo en ellas que hizo que Daniel se detuviera. Notó la forma en que Emma se colocaba como un escudo entre sus hermanas y el resto del salón, cómo Sofía guiaba con ternura la manita de Daisy mientras coloreaba, cómo Hazel se aferraba al brazo de Lily buscando una tranquila seguridad. No eran solo hermanas, formaban una unidad, unidas por algo más profundo que la simple sangre. La señorita Reynolds organizó una breve presentación. Las niñas se sentaron educadamente, pero sus ojos mostraban un recelo inconfundible. Emma, con la mirada firme y decidida, lo enfrentó sin titubeos. ¿Por qué querrías a todas?, preguntó sin rodeos. La pregunta impactó a Daniel más de lo que esperaba. Miró a cada una.
la postura protectora de la mayor, la silenciosa fortaleza de la segunda, el dolor oculto en la tercera, la energía nerviosa de la cuarta y la inocente confianza de la más pequeña. Porque ustedes pertenecen juntas, respondió simplemente. Esa noche, mientras firmaba el papeleo inicial, la señorita Reynolds le lanzó una advertencia. Han pasado por mucho, múltiples acogimientos, separaciones, habrá desafíos, problemas de confianza, posiblemente respuestas traumáticas. Daniel observó a las niñas mientras se alejaban, moviéndose instintivamente en formación cerrada, como si el mundo mismo pudiera separarlas en cualquier momento. Por primera vez en años sintió un atisbo de algo que no era dolor, un propósito. La luz de la mañana apenas asomaba por las ventanas de la cocina cuando estalló el caos. Hazel estaba en medio de la habitación, con sus pequeños puños apretados, la frustración escrita en cada rasgo de su carita. No quiero estos zapatos, sollozaba con las mejillas surcadas por lágrimas. Se sienten raros. En la mesa, Daisy miraba tercamente su tazón de cereal intacto, con los labios apretados en señal de protesta silenciosa. Daniel se movía entre ambas, intentando manejar ambas situaciones a la vez sin perder de vista la tostadora. Hazel, cariño, estos son los que elegimos juntas, razonó, esforzándose por mantener la paciencia en su tono. Un olor acre y espeso llenó el aire. Oh, no. Humo negro salía de la tostadora. Daniel corrió a desenchufarla, casi chocando con Sofía que entraba a la cocina. La tostada quemada saltó completamente arruinada. Lily necesita su almuerzo. La voz de Emma llegó desde la puerta con los brazos cruzados. A Daniel se le encogió el estómago. La lonchera. Se le había olvidado prepararla la noche anterior. Haré algo rápido, prometió, pero le temblaban un poco las manos mientras abría la nevera. Cuando al fin salieron por la puerta, la camisa de Daniel estaba arrugada, su pelo despeinado y sus nervios al límite. Las niñas se movían a su alrededor con distancia cautelosa, aceptando su ayuda solo cuando era estrictamente necesario. Esa misma tarde, la señora Holloway apareció otra vez en su puerta con su infaltable plato de galletas. Su mirada recorrió las mochilas desperdigadas por la entrada y el desorden de la casa. «Vaya mañana movidita, por lo que pude oír», comentó con suavidad al entrar. Daniel se pasó una mano por el pelo. «¿Tan obvio?» Ella se acomodó en una silla, su expresión pensativa. «Noté algo hoy», dijo tras un momento. Cuando las subías al auto, se sobresaltaron cuando ese camión hizo un ruido como de explosión en la calle. Y la pequeña Hazel no solo se asustó, se la notaba aterrada. Daniel exhaló despacio. «Han pasado por mucho en el sistema de acogida», dijo, pero las palabras de la señora Holloway le generaron una punzada de inquietud. «Tal vez», musitó ella, «pero veo miedo en sus ojos, Daniel, un miedo que va más allá de adaptarse a un nuevo hogar». Esa noche, decidido a brindar algo de normalidad, Daniel llevó a Hazel y a Daisy al parque. Las observó mientras dudaban cerca del área de juegos, sus cuerpecitos tensos ante la incertidumbre. Luego, al otro lado de la calle, un perro ladró. Hazel se paralizó. Su diminuto cuerpo tembló mientras se presionaba contra la pierna de Daniel. «Quiero ir a casa», susurró casi sin voz. «Por favor, ¿podemos irnos?» Daniel se arrodilló junto a ella, apoyando sus manos con cuidado en sus hombros. Pero ella no lo miró. Más tarde esa noche, al acostar a las niñas, se quedó un rato en el pasillo, escuchando. A través de la rendija de la puerta, escuchó la voz de Emma, suave pero firme. «Estamos a salvo aquí». Una pausa. «Por ahora». A Daniel se le contrajo el estómago. Algo no estaba bien, y fuera lo que fuera, apenas comenzaba. La casa estaba en silencio, pero Daniel no lograba deshacerse de esa presión en el pecho. Las palabras de Emma resonaban en su mente. «Estamos a salvo aquí, por ahora».
Se sentó en la sala, con una taza de té que se enfriaba entre sus manos, mirando las ventanas oscurecidas. Las niñas dormían arriba, o al menos eso esperaba. Había algo en la forma en que habló Emma que lo hacía dudar de que alguna de ellas durmiera verdaderamente tranquila. Cuando al fin se levantó para irse a la cama, un movimiento llamó su atención. Una sombra se movió cerca de la cerca trasera. Contuvo la respiración, quedándose quieto por un instante. No estaba imaginando cosas. Alguien había estado allí. Para cuando salió al patio, no había nadie. El viento sacudía los árboles y el aire nocturno le enfriaba la piel, pero no pudo sacudirse el desasosiego que le recorría la espalda. Cerró la puerta con fuerza al entrar y comprobó los cerrojos antes de subir las escaleras. Se detuvo frente a las habitaciones de las niñas, escuchando con atención. Desde dentro alcanzó a oír la voz suave de Emma. «Si nos encuentra, corremos». Daniel apretó con fuerza el pomo de la puerta, sintiendo cómo le palpitaba el corazón. Golpeó suavemente. El murmullo cesó de inmediato. Unos segundos después, la voz de Emma, calmada y controlada, respondió: «Adelante». Cuando Daniel entró, vio a las niñas en sus camas, fingiendo normalidad. Melody estaba sentada con las piernas cruzadas, con su libreta de dibujo en las manos. Lily abrazaba un gato de peluche contra su pecho y Hazel estaba medio oculta bajo la manta. Daisy yacía acurrucada al borde de la cama, su cuerpecito rígido. «¿Todo bien aquí?», preguntó, procurando sonar ligero. Emma asintió. «Solo contándoles historias antes de dormir». «¿Qué tipo de historias?» «De princesas y esas cosas». Las demás guardaron silencio, siguiendo el ejemplo de Emma. Daniel dudó antes de hacerle señas a Emma para que saliera al pasillo. Ella lo hizo a regañadientes, cerrando la puerta casi por completo detrás de sí. «Pueden decirme si algo anda mal», dijo con suavidad, manteniendo el tono cariñoso. «Solo quiero ayudar». Los dedos de Emma retorcieron el dobladillo de su manga, su postura rígida. Por un segundo su máscara se resquebrajó, lo suficiente para que Daniel alcanzara a ver el miedo bajo ella. «Ella se fue», susurró. «Ya no puede hacernos daño». El pecho de Daniel se oprimió. «¿Quién?». La expresión de Emma se cerró de inmediato. «Nadie», dijo rápido. «No pasa nada. Estamos bien». Antes de que él pudiera insistir, se metió de nuevo en la habitación y cerró la puerta con firmeza. Daniel se quedó un largo rato en el pasillo con la mente acelerada. Fuera lo que fuera que hubiesen vivido las niñas o de quien fuera que escaparan, el pasado no estaba realmente enterrado. Esa noche, en la cama, mirando el techo, hizo una promesa silenciosa. «Descubriré la verdad y me aseguraré de que nunca más tengan que huir». A la noche siguiente, después de que las niñas se durmieran, Daniel se sentó en el comedor, rodeado de montones de papeles. Registros de adopción, expedientes, informes de comportamiento, todo lo que le habían entregado acerca de las niñas. No era gran cosa. Casi toda la información era genérica: listas de anteriores hogares de acogida, historiales escolares, registros médicos. Pero entonces, enterrado en el fondo del archivo, encontró un documento lleno de tachaduras. Grandes fragmentos del texto estaban en negro, dejando solo pedazos visibles, y en medio de tanta información oculta, un nombre resaltaba: Charlotte Haynes. Debajo, en negritas rojas: «No contactar. Peligro para menores». Un escalofrío recorrió a Daniel. Apretó el papel entre los dedos. Agarró su computadora portátil y tecleó ese nombre en el buscador. Nada, ni artículos de noticias ni redes sociales, solo perfiles aleatorios sin relación, como si la hubieran borrado de todas partes. La ausencia de información lo inquietó aún más. En los días siguientes, Daniel empezó a observar a las niñas con más atención. Empezaron a saltar a la vista pequeños detalles, cosas que antes no había notado.
Melody, que dibujaba habitualmente con colores vivos, comenzó a usar trazos más oscuros. Una noche, mientras ella dibujaba en la mesita de café, Daniel miró por encima de su hombro. El dibujo mostraba 5 siluetas apiñadas, con una gran sombra oscura acechando detrás. Las caritas estaban marcadas con lágrimas diminutas y asustadas. Cuando le preguntó, Melody se apresuró a voltear la hoja y comenzó un dibujo nuevo. Emma parecía aún más vigilante. Revisaba los cerrojos cada noche y comprobaba las ventanas varias veces antes de acostarse. Si un coche pasaba demasiado despacio por la calle, se tensaba, con la mirada clavada en la puerta principal. Hazel se aferraba a la vieja chaqueta de bombero de Daniel, negándose a ir a ningún lado sin ella. El pesado material se arrastraba tras de sí cuando caminaba, pero no lo soltaba ni para comer. Lily evitaba por completo el patio trasero. «No me gusta cómo se siente», susurró cuando Daniel trató de convencerla de que saliera a tomar aire. Se pegaba a la pared de la cocina, abrazándose a sí misma. Y entonces Daisy comenzó a despertarse a mitad de la noche, llorando sin motivo aparente. Daniel sabía, sin lugar a dudas, que algo horrible les había sucedido, algo que habían estado cargando por mucho tiempo. Pero antes de que pudiera averiguar qué era, ocurrió algo que lo empeoró todo. Era tarde, una noche, cuando Daniel fue a revisar los cerrojos antes de acostarse. Al llegar al seguro de la puerta principal, algo fuera llamó su atención, un sobre blanco que sobresalía del buzón. El estómago se le hundió. El correo no llegaba tan tarde. Salió al porche, sintiendo el fresco de la noche en la piel. Tomó el sobre y lo giró entre sus manos. No tenía remitente, ni sello. Solo contenía una hoja de papel en su interior. Con letra temblorosa y en mayúsculas había 6 palabras. «Te llevaste lo que es mío». A Daniel se le cortó la respiración. Sus manos se cerraron con fuerza en torno al papel, la rabia y el miedo ardiendo en su pecho. Charlotte. Tenía que ser ella. Miró la calle, pero todo estaba en calma. Ningún movimiento, ningún coche desconocido. Por primera vez, desde que adoptó a las niñas, sintió verdadero terror metiéndose en sus huesos. A la mañana siguiente, Daniel no perdió el tiempo. Llamó a una compañía de seguridad para que instalaran cámaras alrededor de la casa. Cada entrada, cada punto ciego. Cámaras de alta definición conectadas a su teléfono, para vigilar todo el perímetro. Un cerrajero llegó poco después y cambió cada cerradura por sistemas electrónicos de última generación. Las 3 hermanas mayores recibieron su propio código de entrada. Luces con sensores de movimiento se instalaron alrededor del patio, de modo que nadie pudiera acercarse sin ser visto. La nota amenazante seguía oculta en un cajón de su escritorio, pero la tensión en la casa era imposible de disimular. Emma lo observaba con recelo mientras revisaba 2 y 3 veces los seguros antes de acostarse. Hazel se negaba a dormir sin la luz del pasillo encendida. Los dibujos de Melody se volvían incluso más oscuros. Daniel se quedaba hasta tarde revisando las grabaciones de las cámaras en su computadora, mirando las pantallas en busca de algún movimiento. Con las manos temblorosas, volvió a teclear el nombre, Charlotte Haynes. Antecedentes penales. Los resultados lo helaron. Múltiples arrestos, hurtos, fraudes, agresiones, y luego, entre viejos reportes, encontró algo peor. Un artículo de prensa. Madre intenta vender a sus hijas por droga. La sangre de Daniel se heló mientras leía. Charlotte había intentado vender a sus hijas para saldar una deuda. Le dio vueltas el estómago. La imagen de Emma, Sofía, Lily, Hazel y Daisy, en manos de desconocidos, vendidas como mercancía, hizo que las manos le temblaran. Cerró la laptop apretando la mandíbula. No era solo peligrosa, era un monstruo, y ahora sabía dónde estaban. Daniel estaba sentado en la oscuridad, tamborileando los dedos contra el escritorio mientras miraba la pantalla de la laptop.
El corazón le latía con fuerza en el pecho, sintiendo el peso de todo lo que acababa de descubrir. Charlotte Haynes. Solo el nombre le revolvía el estómago. Los artículos que había encontrado dibujaban la imagen de una mujer no solo irresponsable, sino también violenta. Su historial criminal llevaba años: hurtos menores, fraude, cargos de asalto. Pero fue la tentativa de vender a sus propias hijas lo que lo dejó atónito. Exhaló con fuerza, obligándose a pensar con claridad. Tenía que mantener la calma y la cabeza fría. Se volvió nuevamente a la laptop, abriendo una carpeta y guardando toda la información que pudo encontrar: capturas de actas judiciales, artículos de noticias, antiguos informes policiales, cualquier cosa que pudiera ayudar si ella se atrevía a acercarse a las niñas otra vez. Se recostó en la silla, frotándose las sienes. ¿Cuánto sabía Emma? Había presenciado lo peor de su madre. Sentía rabia por ellas, pero también algo todavía más peligroso: un instinto protector. No solo estaba furioso por lo que ellas habían sufrido, estaba dispuesto a luchar por ellas. Aquella noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros asustados de las niñas. Por la mañana tomó una decisión. Tras dejar a las niñas en la escuela, fue directamente a la agencia de adopción. La señorita Reynolds lo recibió en su oficina, frunciendo el ceño cuando él se sentó frente a ella. «Necesito saber todo acerca de Charlotte Haynes», dijo con voz firme. La señorita Reynolds vaciló. «Daniel, esa información es muy confidencial». «Nos ha encontrado», lo interrumpió, sacando el sobre de la nota y dejándolo sobre el escritorio. «Dejo esto en mi buzón. Necesito saber cuán grande es la amenaza». La señorita Reynolds tomó la nota y su expresión palideció al leer el mensaje. «Maldita sea», susurró pasándose la mano por la frente. «Temía que pasara esto». «¿Qué sabe?», insistió Daniel. Ella suspiró, inclinándose hacia él. «No se nos permitía incluir mucho en la documentación de adopción por cuestiones legales, pero Charlotte Haynes perdió la custodia de las niñas hace años. Fue catalogada como un riesgo severo, violenta, manipuladora, inestable. Después de ser arrestada por intentar venderlas, desapareció. Sin dirección conocida, sin actividad registrada a su nombre. Daniel apretó los puños. ¿Por qué ahora? ¿Por qué volver después de tanto tiempo? La señorita Reynolds dudó, luego bajó la voz. Hubo rumores de que andaba intentando localizarlas. Está convencida de que siguen siendo suyas. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. «No las tendrá», dijo con la voz baja y cargada de ira. La señorita Reynolds se encontró con su mirada. «Legalmente, no. Pero Charlotte no se rige por la ley. Es peligrosa, Daniel. Tienes que tener cuidado». Daniel se puso en pie, tomando la nota del escritorio. «No solo tendré cuidado, estaré preparado». Los días siguientes pasaron en una nube de tensión. Las cámaras de seguridad estaban instaladas, las nuevas cerraduras colocadas, pero nada de eso aliviaba la sensación de que algo acechaba más allá de su alcance. Entonces comenzaron los indicios. Empezó con pequeñas cosas. El martes por la mañana, Daniel encontró la puerta del patio trasero abierta. Recordaba perfectamente haberla cerrado con llave la noche anterior. El miércoles, el conejito de peluche favorito de Harper desapareció sin dejar rastro. Ella lloró durante horas, convencida de que alguien lo había robado. El jueves, Daniel encontró huellas de barro junto a la puerta trasera, huellas que no coincidían con el calzado de ninguno de ellos. Emma se volvió aún más reservada, con la mirada fija en las ventanas cada vez que escuchaba un ruido. Melody casi no hablaba, sumida en sus dibujos. Lily se negaba a salir de la casa, mientras Hazel empezó a despertarse a medianoche, gritando. Y entonces, el viernes por la noche, los peores temores de Daniel se hicieron realidad. Era tarde,
mucho después de que las niñas se hubieran ido a dormir. Daniel estaba en su despacho revisando las transmisiones de las cámaras en su computadora cuando sonó la alerta en su teléfono. Detección de movimiento, porche delantero. El corazón se le aceleró mientras abría la transmisión en vivo. Allí estaba, Charlotte, de pie en los escalones de la entrada, con la cara iluminada por la luz del porche. Más delgada que en las fotos, sus facciones afiladas, casi cadavéricas. Pero sus ojos brillaban con algo desquiciado, algo oscuro. Miraba directamente a la cámara, y entonces, lentamente, sonrió. Daniel se levantó de un salto, el pulso le retumbaba en los oídos mientras corría hacia la puerta principal. No sabía exactamente qué pensaba hacer, gritarle, amenazarla, llamar a la policía. Pero cuando abrió la puerta, el porche estaba vacío. Ella se había marchado, pero había estado allí. Quería que la viera. Daniel salió, escudriñando el jardín y la calle. Nada. La noche era inquietantemente silenciosa. Luego, un ruido entre los arbustos, un crujido. «Sé que estás ahí», dijo con la voz tensa. Ninguna respuesta. Avanzó un paso. «Aléjate de mi familia». Nada. Apretó los puños. Quería perseguirla, llevarla a la policía él mismo, pero sabía que no podía dejar la casa desprotegida. Tras una última mirada a la oscuridad, regresó y cerró la puerta con llave. Esa noche apenas pudo dormir. A la mañana siguiente llamó de nuevo a la señorita Reynolds. «Necesito tramitar una orden de restricción, ya», dijo en cuanto ella atendió. La señorita Reynolds suspiró. «Daniel, entiendo tu miedo, pero sin pruebas contundentes». «Tengo el metraje de seguridad», la interrumpió. «Estuvo en mi casa anoche, mirando a las cámaras como si me desafiara a hacer algo». Hubo silencio en la línea. Al fin, la voz de la señorita Reynolds sonó apagada. «Veré qué se puede hacer». Aquella tarde, Daniel sentó a Emma. «¿Charlotte trató alguna vez de llevarse a ustedes antes?» Emma vaciló, luego asintió. «Sí, una vez estábamos con otra familia de acogida y ella nos encontró. Trató de convencerlos de que pronto recuperaría la custodia, pero no le creyeron». Tragó saliva. Volvió a aparecer unas noches después. Intentó entrar a la fuerza. El padre de acogida la espantó antes de que lograra llegar a nosotras. Daniel sintió que el estómago se le hacía un nudo. «¿Le dijeron a alguien?» Ella se encogió de hombros. «Nos cambiaron de casa. Dijeron que era por nuestra seguridad». Pero eso no impidió que volviera a intentarlo. Daniel apretó la mandíbula. Ella no se detendría. No, a menos que alguien la obligara, y si nadie más lo hacía, lo haría él. Aquella noche configuró alertas en su teléfono que lo avisarían al más mínimo movimiento fuera de la casa. A las 2:37 de la mañana sonó la alarma. Detección de movimiento, puerta lateral. Daniel saltó de la cama agarrando el teléfono. Abrió la transmisión. La pantalla parpadeó un segundo antes de aclararse. Charlotte estaba intentando abrir la puerta lateral, moviendo la cerradura con lentitud deliberada. La sangre se le heló. Luego vio algo más. No estaba sola. Había un hombre tras ella, en parte oculto por las sombras. Era más alto, de hombros anchos. La mente de Daniel se aceleró. ¿Quién era? ¿Alguien que la ayudaba? ¿Una nueva amenaza? El corazón le palpitaba con fuerza mientras marcaba el 911. Cuando la operadora respondió, Daniel habló con la voz baja pero firme. «Alguien está tratando de irrumpir en mi casa. Lo estoy viendo en mi cámara de seguridad». La despachadora le aseguró que enviarían una patrulla de inmediato. Daniel seguía mirando la pantalla. Charlotte susurró algo al hombre, señalando la casa. El aire se sentía espeso. Y de pronto, las luces de movimiento se encendieron. Charlotte se encogió, retrocediendo. El hombre sacudió la cabeza hacia la calle, y se fueron corriendo. Se esfumaron en la noche, pero lo habían intentado.
Daniel esperó junto a la puerta principal, empuñando un bate de béisbol, hasta que llegó la policía. Para entonces, el patio estaba desierto, ni rastro de Charlotte o del hombre que la acompañaba. Los agentes revisaron el metraje, tomaron su declaración y prometieron redactar un informe. Pero Daniel ya sabía la verdad. No había terminado. No aún. A la mañana siguiente, reunió a las niñas en la sala de estar. Emma se sentó con los brazos cruzados y expresión impenetrable. Melody sujetaba su libreta de dibujo, mientras Lily, Hazel y Daisy se acurrucaban juntas en el sofá. Daniel respiró hondo. «Tengo que contarles algo». Las niñas se miraron unas a otras. «Sé que tienen miedo», continuó. «Sé que han pasado por mucho, pero necesito que confíen en mí». Miró directamente a Emma. «Sé lo de Charlotte». La habitación quedó en completo silencio. Emma se puso rígida. «Ella se fue», dijo con firmeza. «Ya no puede hacernos daño». Daniel negó con la cabeza con pesar. «Estuvo en nuestro patio anoche». Lily soltó un leve jadeo, mientras Hazel aferraba con fuerza la mano de Daisy. Los ojos de Melody se llenaron de lágrimas. «¿Nos encontró?» Daniel asintió. «Pero escúchenme, están a salvo. No puede llevárselas. No lo permitiré». La expresión de Emma vaciló por primera vez. «Eso mismo nos dijo la última familia», susurró. Daniel sintió que el corazón se le encogía. «¿Yo no soy la última familia?» Se inclinó hacia adelante, su voz firme. «Ella no es dueña de ustedes. Nunca lo fue. Ahora son mías, y haré lo que sea para protegerlas». Por un instante hubo un silencio absoluto. Entonces Daisy se subió a su regazo, escondiendo el rostro en su pecho. «No quiero que nos lleve», murmuró. Daniel la envolvió en sus brazos, besando su cabecita. «No lo hará». La expresión de Emma seguía siendo indescifrable, pero algo en su mirada se ablandó. Por primera vez en años, asintió. Daniel sabía que la lucha no había terminado, pero, por primera vez, las niñas no estaban solas. La casa se sintió distinta tras esa conversación, más unida, más callada, como si todas contuvieran la respiración esperando que algo pasara. Daniel podía ver el cambio en las niñas, cómo sus movimientos se volvían más cautelosos. Emma vigilaba las puertas con aún más atención, alerta ante cualquier ruido que llegara de la calle. Melody se sumergía en sus dibujos, pero ahora eran más oscuros que nunca. Lily no se alejaba de las más pequeñas, como si se colocara entre ellas y una amenaza invisible. Hazel, normalmente tan activa, se negaba a salir. Y Daisy no soltaba la mano de Daniel ni siquiera para ir al baño. Daniel sabía que criar a un hijo era difícil, pero esto era otra cosa. Las cámaras se habían convertido en sus salvavidas. Revisaba las grabaciones a todas horas, buscando rastros de Charlotte o de aquel hombre. Pasaron días, luego una semana. No hubo más notas, ni huellas, ni juguetes robados, nada. Debería haber sido un alivio, pero no lo era. Ese silencio se sentía como la calma antes de la tormenta. Entonces, una noche, todo estalló. Daniel estaba en su despacho cuando la alerta de su teléfono sonó. Detección de movimiento. Porche delantero. El corazón se le disparó al abrir la transmisión en vivo. Allí estaba ella, Charlotte, de pie en los escalones de la entrada, con el rostro iluminado por la tenue luz del porche. Se la veía más demacrada que antes, con las facciones aún más duras, casi hundidas, pero la misma mirada desequilibrada brillaba en sus ojos. Miraba directamente a la cámara y sonreía. Daniel se levantó de un salto, el pulso martillándole en los oídos mientras se dirigía a la puerta principal. No sabía si pensaba gritarle o suplicarle que se marchara o llamar de inmediato a la policía, pero cuando abrió la puerta no había nadie. Había desaparecido. Pero había estado allí. Había querido que él la viera. Con pasos rápidos bajó los escalones, buscando a su alrededor. Todo seguía silencioso,
sin movimiento. Un vecindario fantasma. Entonces escuchó algo que se movía entre los arbustos. Daniel entornó los ojos. «Sé que estás ahí». Silencio. «Aléjate de mi familia», gruñó. Ninguna respuesta. Apretó los puños. Quería correr tras ella, entregarla a la policía, pero no podía abandonar la casa. Con una última mirada a la calle vacía, se dio la vuelta y cerró la puerta. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente llamó de nuevo a la señorita Reynolds. «Necesito una orden de alejamiento», repitió. «Inmediatamente». La señorita Reynolds suspiró. «Daniel, entiendo tu miedo, pero sin pruebas irrefutables». «Tengo las grabaciones de seguridad», repitió con impaciencia. «Anoche se plantó en mi porche y miró a la cámara, casi desafiándome». Hubo un silencio tenso en la línea. «Está bien, veré qué se puede hacer». Esa noche se sentó con Emma. «¿Charlotte trató de llevárselas antes? ¿Más de una vez?» Emma lo miró con su habitual mezcla de firmeza y resignación. «Sí, no para hasta que la obligan». Daniel apretó la mandíbula. «Esta vez la detendremos». El rostro de Emma se nubló. Eso dijeron las otras familias. Daniel tragó saliva. «No soy como ellos, te lo prometo». Emma lo miró fijamente, evaluándolo. Al cabo de un momento, apartó la vista. «Ojalá tengas razón». Daniel cerró los ojos, sintiendo la tensión en el aire. «Lo verás», dijo en voz baja. «Lo verás». 2 días después, la orden de alejamiento fue concedida. La policía empezó a patrullar con mayor frecuencia la zona. Se enviaron las grabaciones de Charlotte como evidencia para dejar constancia de su acoso. Y cuando parecía que todo empezaba a calmarse, una llamada telefónica. La señorita Reynolds. «Daniel, la encontramos». Daniel contuvo el aliento. «¿Dónde?» «La arrestaron anoche», explicó ella. «Intentó irrumpir en otra casa de acogida. La policía la atrapó infraganti. Un alivio abrumador lo invadió. No va a salir de esta», continuó la señorita Reynolds. «Su historial es demasiado extenso, violó demasiadas leyes. Esto se acabó». Daniel exhaló, llevándose una mano a la frente. Había terminado. Charlotte se había ido. Esa noche, al darles la noticia a las niñas, no hubo exclamaciones de júbilo, ni vítores, solo silencio. Pero era un silencio distinto, sin miedo, sin incertidumbre, algo más ligero, algo parecido a la paz. Emma no revisó los cerrojos esa noche. Los dibujos de Melody recuperaron sus colores. Lily volvió a sentarse en el patio trasero, contemplando el atardecer. Hazel jugó con Daisy, riendo mientras corrían por la casa. Y Daniel, por fin, sintió que podía respirar, porque por primera vez en mucho tiempo no solo estaban sobreviviendo, estaban a salvo, estaban en casa, y eso lo era todo. Ethan sostenía a Ava con fuerza, apoyando la mano en su espalda para protegerla mientras la sentía temblar contra él. Notaba la tensión en su pequeño cuerpo, la forma en que se mantenía entera a pesar de todo lo que acababa de testificar. «Lo hiciste muy bien», susurró con la voz cargada de emoción. Ava asintió contra su pecho sin decir nada. No hacía falta. El cansancio en su cuerpo hablaba por sí solo. Detrás de ellos, el abogado de Charlotte se enderezó la corbata y se giró hacia su clienta, diciéndole algo en un tono bajo y urgente. Charlotte permanecía rígida, con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Sus ojos se clavaron en la espalda de Ava con una mezcla de rabia y algo más, algo indescifrable. Ethan captó esa mirada e instintivamente se interpuso entre Charlotte y Ava. La señorita Bennet apoyó una mano en su hombro con un leve apretón. «Ya casi terminamos», murmuró, «pero todavía no hemos acabado». El juez había pedido un breve receso para que ambas partes se reagruparan. Ethan llevó a Ava al pasillo, donde el resto de las niñas esperaban junto a la señora Ellison. En cuanto Harper vio la expresión de Ava,
Corrió hacia ella y le tomó la mano. ¿Estás bien? Ava asintió, aunque le apretó los dedos con fuerza. Melody, Lily y Rose se mantuvieron cerca, sus rostros una mezcla de preocupación y admiración. Fue muy valiente, susurró Melody a Olivia. Ethan colocó una mano sobre el hombro de Ava. No tienes que volver a entrar si no quieres, le dijo. Ava dudó y luego negó con la cabeza. Quiero quedarme. A Ethan no le sorprendió. Ava había pasado toda su vida protegiendo a sus hermanas. No iba a retroceder ahora. Cuando regresaron a la sala, Charlotte ya estaba sentada, con la expresión cuidadosamente neutra. Pero Ethan notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la mesa. La señorita Bennet se puso en pie. Su señoría, la fiscalía llama a la doctora Amanda Ross a declarar. Una mujer de unos 50, con un traje azul marino impecable, tomó asiento en el estrado y prestó juramento. La doctora Ross era una de las principales psicólogas infantiles del estado y llevaba meses trabajando con las niñas. Doctora Ross, empezó la señorita Bennet, ¿podría resumir sus conclusiones respecto a las hijas Haynes? La doctora Ross se acomodó las gafas y unió las manos en su regazo. Las 5 niñas presentan claros signos de trastorno de estrés postraumático complejo. Las experiencias que vivieron con su madre biológica las han dejado profundamente marcadas, tanto emocional como psicológicamente. Cada una ha desarrollado diferentes mecanismos de afrontamiento. Ava con hipervigilancia, Melody con expresión artística, Olivia con retraimiento emocional, Harper con problemas de apego y Rose con comportamientos regresivos. Y según su opinión profesional, ¿sería lo mejor para ellas reunirse con su madre biológica? El abogado de Charlotte se puso en pie de un salto. Objeción, está dirigiendo a la testigo. La jueza lo fulminó con la mirada. Rechazada. La doctora Ross puede responder. La doctora Ross no vaciló. En absoluto, la sala quedó en silencio. Estas niñas por fin han comenzado a sanar en un entorno estable y seguro, continuó. Sacarlas ahora de la tutela del señor Carter sería muy perjudicial para su progreso. Además, volver a introducir a la señora Haynes, considerando su pasado de abuso, implicaría un riesgo psicológico muy grave. Charlotte dejó escapar un bufido, negando con la cabeza. La doctora Ross la miró directamente. Señora Haynes, ¿en algún momento ha reconocido el daño que les causó a sus hijas? ¿O solo ha pensado en lo que usted perdió? Los labios de Charlotte se separaron un instante como si quisiera replicar, pero no dijo nada. La señorita Bennet asintió conforme. No hay más preguntas. El abogado de Charlotte se puso en pie. Doctora Ross, ¿está usted afirmando que las personas no pueden cambiar? ¿Que mi clienta, quien ha pasado por terapia intensiva, no merece una segunda oportunidad? La doctora Ross lo miró con calma. La gente puede cambiar, pero el cambio no borra las consecuencias de las acciones pasadas. Es posible que la señora Haynes haya mejorado como individuo, pero eso no significa que se haya ganado el derecho de volver a ser madre. El abogado de Charlotte pareció esforzarse por encontrar una respuesta, pero acabó suspirando. No tengo más preguntas. La jueza miró a Charlotte. Señora Haynes, puede pasar al estrado. Charlotte se levantó lentamente, alisando su vestido antes de dirigirse al estrado y prestar juramento. Por un instante miró a las niñas. Cuando habló, su voz sonó más suave de lo que nadie esperaba. Fui una mala madre, admitió. Lo sé. Un murmullo recorrió la sala. Estaba rota, continuó. Estaba llena de ira. Y la descargué con ellas. Tragó con fuerza. Pero he cambiado. He pasado los últimos 2 años tratando de ser mejor persona. He hecho todo lo que los tribunales me pidieron. Terapia, programas. Solo quiero otra oportunidad para estar en sus vidas. La señorita Bennet cruzó los brazos. Señora Haynes,
¿Busca realmente lo mejor para sus hijas o busca redimirse a sí misma? Charlotte vaciló. La señorita Bennet avanzó un paso. Usted dice que ha cambiado, pero siguió enviando cartas amenazantes a la casa del señor Carter. Se coló en su propiedad, atormentó a sus hijas. Si de verdad buscara su bienestar, ¿por qué hacerlo? La expresión de Charlotte se ensombreció. «Porque me las arrebataron», espetó, dejando que su furia hirviera en la superficie. La señorita Bennet esbozó una sonrisa irónica. «Ahí está». Charlotte pareció advertir su error demasiado tarde. «Usted aún cree que le pertenecen», continuó la señorita Bennet. «No las ve como personas con sus propias necesidades y derechos, sino como posesiones que le fueron arrebatadas». La respiración de Charlotte se volvió irregular. La señorita Bennet se dirigió a la jueza. «Su señoría, termino mi presentación». La jueza suspiró, masajeándose las sienes. «Nos reuniremos mañana para la sentencia definitiva». Se levanta la sesión. El mazo golpeó, pero Charlotte no se movió. Se quedó sentada con las manos apretadas en el regazo, el cuerpo tenso. Ethan reunió rápidamente a las niñas y las guió hacia la salida. Quería sacarlas de allí cuanto antes. En el pasillo, Harper le dio un tirón de la manga. «Sigue enojada», murmuró. Ethan no contestó, solo la atrajo hacia sí, llevándolas hasta la salida del juzgado, rezando para que al día siguiente, por fin, tuvieran paz. La noche anterior al veredicto definitivo, la casa se notaba demasiado silenciosa, como si el bullicio habitual hubiera sido reemplazado por la tensa anticipación. Las niñas se movían cautelosas, temiendo romper esa quietud. Ava permanecía cerca de la mesa de la cocina, dándole vueltas a la cadena de su collar entre los dedos. Melody estaba en el sofá con la libreta abierta, pero sin dibujar. Olivia se había acurrucado en el sillón con un libro, aunque sus ojos no se movían por las páginas. Harper se sentaba en el suelo junto a Rose, que abrazaba con fuerza a su osito como si fuera lo único que la mantuviera anclada. Ethan las observó desde el umbral, con el corazón encogido. Sabía que todas pensaban lo mismo. Al día siguiente, un juez decidiría su destino. ¿Se quedarían con él? ¿O Charlotte convencería de algún modo al tribunal de que merecía otra oportunidad? La sola idea de perderlas le oprimía el pecho. Respirando hondo, dio un paso adelante. «¿Noche de películas?», preguntó, esforzándose en sonar alegre. Las niñas se intercambiaron miradas escépticas, pero al final Harper asintió. «¿Podemos ver la de los perritos que hablan?». Ethan sonrió. «Claro». Se amontonaron en el sofá. Melody finalmente cogió su cuaderno, mientras Olivia se recostaba contra Ethan, pasando las páginas del libro sin mucho interés. Ava se quedó en un rincón, observando como siempre. Les dejó quedarse despiertas más tarde de lo normal. Necesitaban distraerse, pero cuando llegó la hora de acostarse, volvió la atención. Rose dudó al pie de la escalera, con su manita aferrada a la barandilla. «¿Mañana seguiremos aquí?», susurró. Ethan se arrodilló a su lado. «Sí, cariño», respondió con suavidad, apartándole un mechón de la cara. «Pase lo que pase, yo no me voy a ir». Rose asintió, pero no parecía convencida. Al arropar a todas esa noche, Ethan se detuvo junto a la puerta de Ava. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ava estaba sentada en la orilla de su cama, mirando por la ventana. «No lo sé», admitió. «Quiero creer que esto se acabó. Quiero creer que el juez hará lo correcto». Bajó la vista a sus manos. «Pero no confío en eso». Ethan tragó saliva. «Yo tampoco». Ella se volvió hacia él. «Si gana, si nos obliga a ir con ella, ¿lucharás por nosotras?». Ethan no titubeó. «Nunca dejaré de pelear por ustedes». Ava lo analizó con la mirada un instante antes de asentir. «Está bien». Y no se dijo nada más esa noche. A la mañana siguiente, el aire en la sala del tribunal estaba cargado de expectación.
Ethan se sentó en la primera fila junto a la señorita Bennet con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Las niñas ocupaban un par de asientos, atrás con la señora Ellison, con el gesto tenso pero decidido. Charlotte se sentaba enfrente, con su abogado murmurándole argumentos de último momento. Se la veía distinta ese día, más calmada, más serena, aunque sus ojos se movían con nerviosismo y sus dedos seguían tamborileando en la mesa. La jueza entró y el silencio fue absoluto. Se acomodó las gafas, hojeó un grueso fajo de documentos y al fin levantó la mirada. «Este ha sido un caso complicado», comenzó. «Ambas partes han presentado argumentos convincentes, y mi decisión no es algo que tome a la ligera». Ethan contuvo el aliento. «Señora Haynes, no hay duda de que ha hecho esfuerzos por rehabilitarse», continuó la jueza. «Ha cumplido con las terapias y los programas exigidos. Eso es digno de reconocimiento». Charlotte se irguió un poco en su asiento, con un asomo de esperanza en la mirada. «No obstante», dijo la jueza con tono firme, «el cambio no anula el pasado, ni garantiza la seguridad y el bienestar de estas niñas». Ethan sintió un renovado rayo de esperanza. «Estas niñas han pasado por traumas considerables», prosiguió. «Han encontrado estabilidad en el hogar del señor Carter y retirarlas ahora supondría un perjuicio directo a su recuperación. Por lo tanto, dicto a favor de que el señor Carter retenga la custodia legal completa». Se oyó un respingo ahogado del lado de Charlotte. Ella se tapó la boca con las manos, los hombros sacudidos. Ethan apenas la oía. El alivio lo inundó casi con violencia. Se giró hacia las niñas y vio el reflejo de sus propias emociones en sus rostros. Harper se tapó la boca con las manos, con los ojos desorbitados. Melody soltó un leve suspiro, mientras Olivia aferraba el borde del asiento. Rose parpadeaba conteniendo el llanto. Y Avenue. Ava miraba fijamente al frente, inmóvil. Entonces, muy despacio, soltó el aire. Sus hombros se relajaron y por primera vez desde que Ethan la conocía, la tensión permanente de su espalda pareció desvanecerse. Nunca la había visto tan libre. Con los ojos nublados de lágrimas, Ethan se volvió hacia la jueza. «Gracias», susurró. Ella asintió y miró a Charlotte. «Señora Haynes, se le concede el derecho a visitas supervisadas, solo si las niñas desean mantener contacto en el futuro.